Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. No se olviden que en un ratito se viene Fermín Mincho Méndez para hablar. Con él vamos a estar conversando acerca del fútbol uruguayo. Bueno, eliminatorias. Bueno, vamos a jugar frente a Chile y a propósito del tema, ¿qué idea es ideal para que crucemos la cordillera? Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Nos acompaña, por suerte para nosotros, una vez más el querido amigo Juan Pablo Luna, que como ustedes recuerdan es doctor en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte, profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, asimismo, investigador asociado del Instituto Milenio, Fundamento de Datos e investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES. Es también autor del libro Representación Segmentada Política. Acá la traducción ya la quedé. Me pillé y no pude. Mi querido Juan Pablo, buen día y bienvenido. Hola, gracias Alejandro, no importa, tranquilo. Traducinos el nombre del libro. Algo así como representación segmentada, estrategias de los partidos políticos en sociedades desiguales. Ahí está. Libro que, a propósito, yo siempre lo recuerdo, contenido que hemos abordado aquí en La Mañana en Camino, e incluso que fue abordado por vos, señalando algunas peculiaridades que presentaba la realidad política, el escenario político chileno, y que ocurrieron antes de las movilizaciones y protestas de las que se están cumpliendo un año, ¿no es cierto? Sí, o sea, el libro reflejaba un poco como la situación previa y de alguna manera permite entender algunas claves de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Bien. Más allá de que lo que pasó en Chile está pasando en otros lados también. Bien, en ese contexto, bueno, vayamos a un dato bien puntual que, si querés, oficia como puntapié inicial para explicar este encuentro, y tiene que ver con lo que ocurrió en los últimos días. Un carabinero chileno fue acusado de intentar asesinar a un manifestante. La justicia ordenó prisión domiciliaria al considerar que el oficial es un peligro para la seguridad. Primero, sobre el acontecimiento en sí mismo, ¿qué nos puedes agregar y en qué clave de lectura y de análisis político podemos empezar a entender este hecho desde aquí al otro lado de la cordillera? Mira, fue un hecho, digamos, en medio de las escaramuzas, de que empezaron nuevamente, digamos, las movilizaciones con el levantamiento de las cuarentenas. Tímidamente se empezaron a juntar, digamos, gente a protestar en el centro, nuevamente en la Plaza de la Dignidad. Y en ese contexto, el viernes hubo digamos, en un puente sobre el río Mapocho, digamos, venían corriendo los manifestantes, escapando de carabineros, y en ese contexto un carabinero apretó y lanzó, digamos, apretó contra la baranda y hizo que el manifestante se cayera al río. Además era un menor de edad, tenía 16 años. Uh-huh. De milagro el chico quedó con heridas bastante leves. Lo otro que pasó con carabineros es que ni siquiera atinaron a asistirlo, sino que fueron otros manifestantes que lo sacaron del agua cuando el tipo estaba boca abajo y ahogándose. Uh-huh. Y rápidamente la justicia, digamos, esto circuló muy rápido en redes sociales. Hubo primero un intento, digamos, de atenuar la situación por parte de carabineros, pero muy rápidamente quedó claro cuál había sido la circunstancia y durante el fin de semana se lo procesó. Ahora, esto es, digamos, es un hecho, digamos, obviamente muy grave, pero de los que se ven todos los días
en términos de la represión de carabineros a la gente que sale a protestar. Y muchas veces, la mayoría de las veces, con exceso de violencia, sobre todo con gente que está protestando en términos pacíficos. Acá necesito, Juan Pablo, que nos orientes para entenderlo un poco más acerca de dos asuntos. Primero, esas constantes manifestaciones obedecen a qué reclamos y por quiénes están protagonizadas esas manifestaciones. Y segundo, creo recordar, me tenés que ayudar mucho, cuando un año atrás esas manifestaciones bajo la consigna no son 30 pesos, son 30 años, ¿no es cierto? Recuerdo la ferocidad de la represión. Recuerdo solo un detalle de la misma que tenía que ver con las lesiones en los ojos de los manifestantes, que estaban muy por encima de las medias internacionales acerca de circunstancias parecidas donde la policía se enfrenta con manifestantes. Y recuerdo, o creo recordar, ahora tengo dudas, que hubo una especie de llamado de alerta del propio Estado en general, del propio gobierno hacia adentro, en el sentido de llamar justamente la atención sobre esas prácticas de represión y hacer como ajustes para que éstas no se salieran de los carriles básicos y técnicamente e internacionalmente recomendados. ¿Qué ha pasado con eso, si es que alguna vez existió eso? No, a ver, quienes protestan son básicamente grupos más bien juveniles hoy. Esto está mezclado con manifestaciones en apoyo y en rechazo a el plebiscito que va a haber aquí el 25 de octubre. Pero son grupos, digamos, que es bastante difícil de identificar, digamos, exactamente quiénes son. La policía ha actuado, digamos, como vos decías, con un nivel de brutalidad increíble. ¿Sí? Ayer decían en la televisión, yo no tengo el dato certero, digamos, pero que había cerca de 800 causas en contra de oficiales de carabineros, de las cuales solo 1 o 2 habían tenido un fallo a estas alturas. Y si bien el gobierno retóricamente ha, digamos, de alguna manera condenado las violaciones a los derechos humanos y dicho que obviamente no está de acuerdo con estos excesos y que hay protocolos, ¿sí? Lo cierto es que durante estos 7 meses que la pandemia dio una tregua al gobierno, en el sentido de que la gente no podía salir a protestar, lo que el gobierno de Chile hizo fue básicamente más que tratar de generar nuevos protocolos y ver cómo iba a lidiar con estos episodios que iban a suceder sin duda. Uh-huh. Lo que hizo fue comprar nuevo equipo represivo, está haciendo el despliegue de sus nuevos carros lanzaguas, de sus nuevos carros guanacos, etc. Y básicamente no hizo mucho con Carabineros, no hizo nada con Carabineros. Y por otro lado, cada vez que había algún tipo de incidente, quedaba claro que Carabineros estaba actuando como una policía bastante política, en el sentido que reprimía muy duramente a los opositores del gobierno, mientras que garantizaba la seguridad y escoltaba a los que salían a manifestar a favor del gobierno. Uh-huh. Entonces, no solo no hicieron nada, sino que mostraron nuevamente, digamos, sesgos sistemáticos en términos de a quién se reprime y a quién se protege en esta sociedad. Entonces, el gobierno tiene un problema, y el problema es el siguiente. O sea, la policía en Chile es una policía militarizada, es autónoma del poder civil, ¿sí? Se manda sola y al mismo tiempo está quebrada por digamos, luchas internas dentro del cuerpo de carabineros que vienen de bastante atrás y que a su vez tienen, digamos, se expresan en
que Carabineros ha sido descabezado en los últimos años por escándalos de corrupción, ¿sí? Que tienen que ver con cómo los generales y los altos mandos propiciaron un fraude de los mayores fraudes contra el fisco que se han registrado en Chile. Eso hizo que se hiciera una purga de Carabineros. Ajá. Y hoy quienes están al mando de Carabineros es gente que no tiene legitimidad o que no tiene del todo el control de la tropa. Entonces hay quienes argumentan, quienes conocen bien la institución argumentan que Carabineros, por un lado, se manda solo porque tiene autonomía respecto al poder político, autonomía incluso para decidir dónde vuelca su fuerza, digamos. O sea, el ministro del Interior en Chile no sabe dónde están poniendo los recursos los Carabineros. Pero a ver, sobre eso... ¿Dónde decide estar Carabineros en términos de en qué lugares decide estar y en cuáles no? Para entenderlo en clave uruguaya, una circunstancia similar o parecida a esta obligaría al sistema político, la oposición o a quienes estén en desacuerdo con estas actitudes a hacer una consulta, un llamado a sala o incluso una interpelación al ministro del Interior para que se haga responsable. ¿Por qué eso no funcionaría en esos mismos términos en Chile? Eso se va a hacer. Ya hay un llamado a sala, digamos, se llama una acusación constitucional y es probable que prospere, digamos, en el Congreso y ya hubo en este transcurso de estos meses, digamos, de la protesta del año pasado, un ministro del Interior muy cercano a Piñera, acusado constitucionalmente, que tuvo que salir del cargo y que fue procesado por el Congreso. El punto, digamos, es que más allá de eso, digamos, que es está dentro del rango de posibilidades. Uh-huh. El nuevo ministro del Interior tampoco tiene mucha capacidad de mandar a Carabineros, ¿no? Ese es el problema que tiene esta sociedad. Y esto es una herencia, digamos, de una policía militarizada que, viene, digamos, del régimen de Pinochet. Y el problema es muy grave porque para reformar a Carabineros, tú tenés que reformar a Carabineros, pero al mismo tiempo necesitas a Carabineros que esté en la calle. Entonces, y de hecho hay quienes hablan de que estaría en gestación una posible huelga de Carabineros, ¿sí? Si Carabineros sale de la calle, el gobierno se cae en este contexto, ¿sí? En el contexto que estamos viviendo. Entonces, Carabineros tiene mucha autonomía y al mismo tiempo tiene una capacidad enorme de presionar al gobierno para que el gobierno no haga lo que tiene que hacer, que es una reforma de Carabineros. Ajá. Y esa autonomía que luce peculiar, por lo menos mirándola desde aquí, ¿se puede decir que es herencia de la transición dictadura-democracia? ¿O ha sido históricamente así en Chile? Yo no lo tengo claro en términos históricos, que no soy un especialista en el tema Carabineros, pero estoy prácticamente seguro que esto es una de las claves que viene, digamos, del régimen de Pinochet. Sobre todo digamos, la altísima autonomía y de Carabineros por parte del poder político. Para que te hagas una idea de esto, digamos, de qué estamos hablando, y yo sé que es difícil de imaginárselo desde fuera, cuando estaban todas las... el escándalo con el tema de los balines y con la represión y los mutilados el año pasado, se filtró un audio de WhatsApp en que el general director de Carabineros, ¿sí?, le dice a su tropa, no se preocupen,
nadie va a ser procesado por esto. Uh-huh. Yo no voy a procesar a nadie, no voy a cesar a nadie por esto, ¿sí? Ese es el mismo general director que sigue hoy dirigiendo Carabineros, ¿no? Claro. Entonces, eso te da una idea del nivel de impunidad con el que se maneja la fuerza policial en Chile. Y obviamente, digamos, eso, si no fue originado en el régimen de Pinochet, sí lo que te puedo asegurar es que fue fuertemente, digamos, afianzado y fortalecido durante el régimen. Pero en todo caso, lo que también queda claro, también desde esta perspectiva, según vos nos has explicado muchas veces, que los sucesivos gobiernos democráticos post-dictadura no han podido o no han querido, digamos, desde la mirada republicana y democrática, intervenir en esa lógica, ¿no? Absolutamente. No han podido o no han querido o una mezcla de ambas, ¿no? Y eso es lo que nos tiene donde estamos. Probablemente de la reforma de Carabineros se viene hablando hace mucho tiempo. Hubo oportunidades con, por ejemplo, el fraude de Carabineros, este escándalo de corrupción, pero ningún gobierno civil post-dictadura se animó a tocar a Carabineros, ¿sí? Hay parte porque hasta hace poco se pensaba y se tenía esta idea de que Carabineros era una de las policías menos corruptas de América Latina, una policía altamente reputada. Es una policía que, por ejemplo, hacía cursos de entrenamiento y hacía capacitación para fuerzas policiales del resto de América Latina, ¿no? Entonces, Carabineros tenía, digamos, con este prestigio, hacía que Carabineros, que estaba reflejado en las encuestas, por ejemplo, hacía que Carabineros tuviera, digamos, como un reaseguro frente al poder político. Y esto, digamos, se vino abajo muy rápidamente en los últimos años, a partir del escándalo, a partir de la purga de Carabineros. Para que te hagas una idea, hay quienes explican por qué Piñera no cambia el general director hoy, ¿sí? Que le puede pedir la renuncia y lo puede sustituir. Y la explicación tiene que ver con que no tiene a nadie suficientemente senior en la fuerza de Carabineros para poner en su reemplazo, porque todos los demás fueron descabezados durante el escándalo de corrupción. Uh-huh. O sea, no hay nadie con suficiente carrera para poder ser nominado como general director, dada la purga que hicieron por el escándalo de corrupción anterior. Bien, y en este contexto, bueno, a mí me gustaría que pudieras resumirnos dónde estamos parados, primero con lo que se inició, entre comillas, se inició un año atrás con las grandes protestas, los grandes reclamos, las grandes represiones, las distintas reacciones políticas discursivas, ¿verdad? Desde aquella primera que recordamos todos del presidente de Chile diciendo esto es una guerra, a pocos días después citar mal a Benedetti y decir que bueno, nos equivocamos, dejamos muy de lado y abandonados a parte de nuestros ciudadanos. El problema también es más grande y según tú nos has enseñado, afecta a todo el sistema político que ha cortado los vasos comunicantes con su sociedad. Bueno, y es por eso que salen a la calle sin referentes, donde la política parece no oficiar como arma de regulación de los conflictos, ¿no? Pero todo esto desembocó, según tú también nos dijiste en otras oportunidades, en un intento de reformar la Constitución. ¿En qué está esto? ¿Qué tipo de reforma sería? ¿Y por qué hay algunos que protestaron por el problema, pero ahora protestan por la reforma, cuando se podría decir, mirándolo muy de lejos, pero esta es una puertita de cambio, utilícenla, aprovechenla a favor de esos reclamos que ustedes mismos iniciaron? ¿Cómo entender esta lógica? Y después, un capítulo que también vas a tener que dedicarlo, todo esto atravesado por la pandemia, ¿no? Sí, respecto a la situación, digamos, como política, yo diría que hay tres componentes, digamos. Por un lado, el presidente hoy es un zombie, o sea, está, digamos, sin ningún tipo de poder y control de agenda, ha desaparecido un poco, digamos, de los medios y de tratar de incidir en la pauta y en la agenda.
eso, digamos, se venía viendo hace tiempo y se ha confirmado en estos meses. En segundo lugar, yo te diría que hay bastante expectativa, pero es como una expectativa como de baja intensidad. O sea, uno esperaría que hubiera más movimiento respecto al plebiscito que va a haber a fin de mes. Hay movimiento, las campañas están desplegadas, pero es un movimiento más bien frío, ¿sí? Y uno no sabe muy bien si esto es el coronavirus o si es que en realidad el proceso está ahí. Hay mucha esperanza y mucha, digamos, expectativa respecto al proceso todavía, digamos, en ciernes, pero es como que eso está ahí, hay que ver qué pasa el 25 de octubre. Recordemos que el voto, por ejemplo, es voluntario. Y lo otro que ha pasado en estos últimos días es que la centroizquierda, es decir, la vieja concertación, ¿sí? Y el nuevo conglomerado que viene de los movimientos estudiantiles, el llamado Frente Amplio Chileno, no llegaron a un acuerdo para ir coordinados a la elección de alcaldes y gobernadores regionales que viene el próximo año, ¿no? Entonces, de alguna manera tenés un quiebre, un sismo importante en términos de la unidad de la centroizquierda. Se ve difícil que logren coordinar. Y la derecha, la centro-derecha, a pesar de todas sus diferencias, ha logrado llegar a acuerdos electorales que por lo menos le van a permitir tener un peso importante, no solo en términos de la elección de alcaldes y gobernadores, sino también en términos de una eventual constituyente. Esta elección suelen ser elecciones importantes que marcan de algún modo la cancha a propósito del proceso electoral que se viene. Son elecciones que marcan de alguna manera el poder territorial de los distintos partidos. Las elecciones de gobernadores van a ser la primera vez que se hacen. Hasta ahora los gobernadores regionales eran designados por el Ejecutivo. Entonces está bastante, yo te diría que no se sabe muy bien, digamos, cuánto peso tienen, pero es un peso importante en términos de decir, bueno, los partidos tienen cierta estructura local que luego pueden volcar a los procesos más eleccionarios más nacionales. Pero el tercer factor tiene que ver con que, digamos, vos tenés estos movimientos a nivel de la élite política, a nivel de los partidos. Los partidos han entrado fuerte, digamos, en términos de marcar posición respecto al proceso constituyente, y mi impresión es, pero es solo una impresión porque no hay encuestas, es difícil, digamos, tener un pulso, digamos, más cercano de la gente todavía con el confinamiento de la pandemia. Mi impresión es que en la medida que los partidos han tratado de monopolizar, van monopolizado por defecto la discusión sobre el proceso constituyente, la gente se ha alejado del proceso constituyente, o lo ve como un proceso, digamos, que puede ser terminar siendo cooptado por los mismos de siempre, ¿no? Entonces, yo creo que el riesgo de esta puerta o de esta esperanza o esta avenida de solución que vos planteabas, el riesgo mayor es que termine siendo colonizada por quienes tienen el poder de movilizar electoralmente a la ciudadanía, aunque no tengan mucho poder, aunque no tengan mucha legitimidad, son los que están más organizados, las reglas de juego los favorecen, y por tanto es probable que una eventual constituyente se parezca bastante o tenga caras repetidas respecto a las élites políticas tradicionales. Recordemos y a medida que eso pase, mi impresión es que el proceso constituyente corre riesgo de frustrar, digamos, esa expectativa. El plebiscito nacional del próximo 25 le da a la ciudadanía la chance no de elegir una nueva constitución, sino de preguntarse acerca de si quiere una nueva constitución, ¿no? Exacto, o sea, son dos preguntas. Si quiere una nueva constitución, y en caso que quiera una nueva constitución, si quiere que el órgano constituyente
sea mitad legisladores y mitad gente elegida especialmente para ese órgano, o 100% gente elegida para ese órgano. Uh-huh. Todo indica que va a ganar la opción de una nueva constitución, y todo indica que de ganar esa opción la mayoría de los ciudadanos van por el órgano 100% electo. Sí, es decir, hay de alguna manera una señal de que no quieren a los legisladores metidos en la Constitución. ¿Y estas posiciones, desde el punto de vista político, por quiénes son aceptadas o defendidas y por quiénes no tanto? Mira, lo que ha pasado es que fue como un vaivén. Al principio todo el sistema político estuvo de acuerdo con esta opción, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el Partido Comunista no firmó el acuerdo del 15 de noviembre que abrió esta posibilidad. Pero gran parte del sistema político, desde la derecha más dura hasta el Frente Amplio, estaban de acuerdo con este proceso. Luego, a partir de diciembre, enero, parte de la derecha empezó a recular y empezó a decir que lo mejor era reformar la Constitución que teníamos sin hacer una nueva Constitución, y se generó esta idea de rechazo y un bloque por el rechazo a la nueva Constitución, ¿sí? Ese bloque empezó a crecer, digamos, en términos de figuras de la derecha que se plegaron a ese bloque. Y eso le puso mucha tensión en su momento al gabinete de Piñera, que estaba quebrado, con gente que aprobaba y con gente que rechazaba, ¿sí? Piñera no ha decidido o no ha dicho públicamente por qué opción está, aunque ha indicado que él está por el apruebo, y sus ministros han tenido libertad de decir si están por el apruebo o por el rechazo, y más o menos el gabinete está dividido entre apruebo y rechazo. Pero ¿sí? Apruebo y rechazo. Entonces, a la Constitución. A una nueva Constitución, sí, pero sí. Según entendí, está después la parte B, ¿quiénes la elaboran, no? Si una constituyente sí. enteramente nueva o no. Sí, te diría que la discusión se ha centrado en apruebo y rechazo más que en la forma bien. De la nueva constituyente. Bien. O sea, en la forma de la nueva constituyente, esta idea de la mixta no ha aprendido demasiado, aunque se asume que quienes rechacen la nueva constitución van a ir por la mixta, que es la opción más conservadora dentro del rechazo, ¿no? O sea, las dos preguntas son por separado, entonces vos podés decir, rechazo una nueva constitución, pero si hay una nueva constitución quiero que sea mixta en vez de full electa. Ajá. Entonces es probable que esa opción, digamos, de mitad Congreso, mitad electo, sea la que apruebe, la que termine seleccionando quienes rechacen a la nueva constitución. Pero te decía, fue como un vaivén. Empezó a crecer esta idea del rechazo en la centro-derecha y en la derecha, y hoy hay gente de la derecha que volvió al apruebo, ¿sí? Probablemente viendo y preveyendo que el apruebo va a tener una mayoría amplia, digamos, en el plebiscito. Y ahora la discusión está, y yo diría las baterías están puestas sobre todo en el oficialismo, en lograr una buena base de constituyentes que les permitan cautelar sus intereses, ¿no? Entonces, la parte, digamos, del acuerdo tiene que ver con que en el órgano constituyente, sea cual sea su conformación, se empieza con una hoja en blanco, es decir, se empieza a discutir una constitución desde cero, ¿sí? Ajá. Y al mismo tiempo los artículos de la Constitución tienen que ser aprobados por 2/3 del órgano constituyente, ¿sí? Entonces, si uno quiere por lo menos tener poder de veto, debe tener y buscar tener más de 1/3 de ese órgano constituyente, y en eso está, yo te diría, el oficialismo hoy, ¿no? Entonces, llegar a la instancia de la constituyente post plebiscito
teniendo más de un tercio de los artículos con los cuales no estén de acuerdo en la nueva Constitución. Mientras que para la centroizquierda el desafío es tener más de 2 tercios en ese orden. Te preguntaba, y todo esto atravesado por la emergencia sanitaria. ¿De qué dimensión, es decir, cómo está viviendo Chile este asunto? Y segundo, ¿qué tanto este tema de la pandemia juega un rol en este tipo de discusiones o logra mantenerse aparte de la mirada política? Mira, yo diría que hoy la pandemia está menos, digamos, el tema de la pandemia es menos central en la sociedad, aunque, digamos, fue durante los primeros meses del año el tema más álgido, sobre todo porque lo que se percibió es que el gobierno de Piñera trató de usar la pandemia como una forma de salir de su crisis política, ¿no? Y haciendo un intento arriesgado de manejo de la pandemia como para, digamos, recobrar su popularidad. Eso falló. Piñera tuvo que cambiar a su ministro de Salud en medio de una crisis, digamos, en la cual los contagios no paraban de subir. Y hoy el país está con un nivel de contagios todavía alto, 1.500 a 2.000 casos por día, ¿sí? Con zonas como el sur del país donde los contagios están disparados, con un rebrote en las últimas 2 semanas, a partir de lo que ha sido una apertura, digamos, gradual. O sea, el gobierno básicamente hace un mes y medio empezó, digamos, a levantar las cuarentenas y a abrir el país y a que el país, digamos, vuelva a funcionar, pero eso, digamos, sin tener controlada la pandemia y sin tener un sistema demasiado afiatado de trazabilidad de los contagios, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la cual la economía ha vuelto a funcionar, se ha podido descomprimir un poco la situación económica y social, en mi impresión, digamos, porque la economía ha vuelto, digamos, a generarse cierta dinámica, pero al mismo tiempo hay mucho temor por un rebrote, hay toda una discusión que hoy está centrada en la apertura o no de los colegios. Por ejemplo, el ministro de Educación la semana pasada fue parte, digamos, fue un hazme reír, digamos, en las redes sociales, porque él se jugó muy fuertemente por reabrir los colegios. Justo en la municipalidad donde nosotros vivimos, por su situación sanitaria, decidió abrir sus colegios, los colegios públicos. El ministro vino aquí, digamos, a mostrar que los colegios podían volver a funcionar y no llegó nadie a la escuela. Entonces, yo te diría que el gobierno está como tratando de avanzar en una reapertura bastante agresiva, y la sociedad está bastante temerosa, y todo el que puede se queda en la casa, porque todavía las olas, digamos, el nivel de contagios es alto. Al mismo tiempo siguen y se ha mantenido, y el gobierno ha mantenido, esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, al país bajo toque de queda, ¿no? Nosotros llevamos meses de toque de queda, y la pandemia ha sido de alguna manera la excusa para mantener el toque de queda y la situación, digamos, también en términos de protesta, más o menos contenida hasta hace un par de semanas. El toque de queda es en determinadas horas, ¿no? Es en la noche, sí. Pero sí. Hay algo que quizás debí habértelo preguntado, y teniendo en cuenta que nos quedan apenas 3 minutos. La manifestación esta que dio origen a la charla a propósito del intento de homicidio del carabinero, ¿era una manifestación que fue disuelta, perseguida? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque es parte, digamos, de la rutina de Carabineros. O sea, lo que está pasando es, las manifestaciones en Chile, vos para manifestarte tenés que pedir un permiso a la intendencia, o al gobierno regional. Sí. ¿Sí? Esos permisos
hoy, digamos, es muy difícil de obtenerlo por la situación sanitaria y además porque los que van a protestar desde octubre no piden permiso, digamos. O sea, parte del derecho a protestar tiene que ver con usar el espacio público para expresar, digamos, tus demandas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la medida que las manifestaciones, cualquier manifestación, cualquier aglomeración de gente no está autorizada, Carabineros de facto tiene la posibilidad de reprimir y reprime duramente, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que vos tenés grupos de gente todos los días yendo a la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad, y todos los días Carabineros saturando esa zona y reprimiendo a quien se junte en esa zona, ¿no? Entonces, no es que haya una manifestación por algún tema específico, y siempre, en general, Carabineros está con una actitud sumamente agresiva con quienes se aglomeran a protestar, ¿no? A no ser que sean partidarios del rechazo, donde, por lo que se ha visto, Carabineros ha sido bastante benevolente y hasta acautelado, digamos, su seguridad en las manifestaciones. Bien. Bueno, entonces, de aquí en más, a propósito del incidente, hay que esperar que la justicia actúe. Y a propósito de la independencia de la justicia, supongo que no hay dudas, o está también atravesada de ese discurso de alta desconfianza. No, yo te diría que la justicia funcionó muy rápido. Hay mucha, digamos, te diría simpatía con los fiscales que llevaron el caso adelante. Lo hicieron muy rápidamente. También, como había un menor involucrado, hay una figura que acá se ha vuelto, y es un liderazgo femenino muy potente, que se ha vuelto muy importante en este proceso, que es la defensora de la niñez. Hay una defensoría de la niñez, y como hay un menor involucrado, ella también tomó un rol muy activo, digamos, en términos de mover ese caso rápidamente. El Instituto de Derechos Humanos también ha hecho vocerías fuertes, y todo eso ha contribuido a que la justicia también se mueva rápido, digamos, y actúe, digamos, en consecuencia de este hecho. Bien. Si te parece, Juan, la dejamos por acá y nos reencontramos más temprano que tarde. Bueno, naturalmente, de aquí a 20 días vamos a volver a conversar porque se va a llevar justamente a cabo el plebiscito, ¿no? Dale. Un abrazo y saludos por allá. Te mando un abrazo bien grande. ¿Cómo está de temperatura ahora Chile ahí ¿A cuánto estás del centro de Santiago tú? No, yo estoy a 25 kilómetros más o menos. Estamos con primavera casi veraniega. Sobre 20 grados las máximas toda la semana, aunque acá en las noches las mínimas caen a 5, 6, 7 grados. Bien. Bueno, gracias como siempre. Pero sol sin lluvia. Te mando un abrazo el de siempre, Juan Pablo. Muchas gracias. Igual, Alejandro, un abrazo grande. Nos ayudó a poner la mañana en camino Juan Pablo Luna, el doctor en ciencia política, uruguayo, radicado en Chile desde hace mucho tiempo. Allí está toda su familia, experto en la realidad chilena, estudia allí, trabaja allí, investiga allí, y tenemos la suerte de disfrutar de parte de ese trabajo, de ese estudio, de esa investigación aquí, en La Mañana en Camino. Un orgullo que tenemos. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.